Muchos de vosotros me estáis preguntando estos días si merece la pena tener una red mesh usando router de Xiaomi, y en este vídeo vengo a contaros de forma rápida y sencilla cómo configurar dicha red mesh. Así que nada, si queréis saber cómo se hace, no os perdáis el vídeo. La configuración de la red mesh la voy a hacer usando estos dos routers. Por un lado, el Redmi AX5, que lo voy a poner como router principal en la planta de arriba de casa, y por otro lado el Xiaomi AX1800, que lo voy a poner como nodo secundario en la planta de abajo. Haré una prueba en la planta de abajo sin el nodo secundario y luego haré la misma prueba en la planta de abajo colocando el nodo secundario en el salón. Así podréis ver la diferencia de cobertura y velocidad utilizando una red mesh o no utilizándola. Eso sí, comentaros que si queréis ver el comportamiento en la planta de arriba de casa de ambos routers por separado, tenéis vídeo en el canal que os enlazaré en la descripción de este vídeo. Y sin más dilación, vamos con las pruebas. Una vez colocado el Redmi AX5 en la planta de arriba de casa como router principal, voy a utilizar nuevamente el software NetSpot para realizar una medición de cobertura y de velocidad en la planta de abajo de casa. Como siempre, lo primero, nombre del proyecto, en este caso router Redmi AX5. Después ponemos el nombre de la planta, en este caso planta baja, elegimos el plano de la planta baja, elegimos dos puntos del plano y establecemos la distancia real entre los mismos. Pulsamos el botón continuar, pulsamos el botón continuar y ahora activamos el escaneo activo de la red conectada. Pulsamos continuar y comenzamos la prueba. Una vez que hemos concluido la prueba de cobertura y velocidad sin la red mesh, justo aquí en el salón, que es la habitación de la planta baja colocada debajo de lo que es el estudio de casa que tengo en la primera planta, es donde más cobertura hay, pero ojo que solo tenemos 65 megabits por segundo. Si nos alejamos un poquito de esa zona, ya únicamente tenemos 13 megabits por segundo y luego aquí en la parte más lejana tenemos 6 megabits por segundo. Como podéis observar, la cobertura es muy pobre en la planta de abajo de casa si utilizamos únicamente el Redmi AX5 en la planta de arriba como router principal. Ahora vamos a configurar el Xiaomi AX1800 como nodo y lo vamos a colocar en la planta de abajo, justo en el salón, y vamos a ver así si con la red mesh mejora el resultado. Bueno, lo primero que he hecho es resetear el Xiaomi AX1800 con el botoncito que tenemos situado en la parte trasera del mismo y lo he colocado sin conectar a la red, eso sí, solo a la corriente eléctrica junto al Redmi AX5. Y ahora desde la aplicación Mi Wi-Fi creamos la red mesh. Abrimos la aplicación Mi Wi-Fi y nos aseguramos que estamos conectados al Redmi AX5. En mi caso, ese Redmi AX5 se llama Redmi-4222. Una vez hecho esto, nos vamos a la pestaña de la parte inferior de la ventana llamada Dispositivos y pulsamos sobre la opción Dispositivo de red mesh. Ya veríamos ahí nuestro router principal Redmi AX5 y ahora pulsamos sobre el botón Añadir de la parte superior derecha de la ventana. Pulsamos el botón Establecer, buscará nodos de malla nuevos en nuestra red y como podéis ver ahí aparece ya el Xiaomi AX1800. Pulsamos sobre él, elegimos la habitación donde lo vamos a colocar, en mi caso salón, y pulsamos el botón Siguiente. Ahora empezará lo que es el proceso de configuración de la red mesh de Xiaomi y hemos de esperar unos minutos a que concluya. Una vez concluido el proceso veríamos aplicación correcta y esto quiere decir que la red mesh de Xiaomi ya está totalmente operativa. Pulsamos el botón Hecho y si ahora nuevamente nos vamos a dispositivos de red mesh, ya veríamos ahí nuestro router principal Redmi AX5 y nuestro nodo compuesto por el Xiaomi AX1800. Es hora entonces de desconectar el nodo y llevárnoslo al salón. Ya tengo conectado el Xiaomi AX1800 en el salón únicamente a la corriente eléctrica y ahora vamos a realizar la prueba de la red mesh de Xiaomi. Desde NetSpot creamos el proyecto, en este caso Red Mesh Xiaomi. El nombre de la planta va a ser planta baja nuevamente, elegimos el plano, pulsamos continuar
Establecemos 2 puntos del plano, elegimos la distancia real, pulsamos continuar, elegimos el escaneo activo, pulsamos continuar y comenzamos la prueba. Como podéis observar, una vez que ha concluido la prueba de la red Mesh de Xiaomi, fijaos aquí en el salón, que es donde hemos colocado el nodo adicional, es decir, el Xiaomi AX1800, hemos pasado de tener solo 65 megabits por segundo a tener 468 megabits por segundo. El aumento de velocidad en la planta de abajo de casa es muy notable. Fijaos que aquí ya alcanzamos los 351 megabits por segundo y aunque aquí en esta zona no ha mejorado mucho, es decir, tenemos 97, 58, 65. En la zona más alejada, que únicamente teníamos 6 megabits por segundo, ahora tenemos 45 megabits por segundo. Si quisiéramos mejorar esta zona, que está en color azul, podríamos poner un nuevo nodo aquí en la cocina, otro Xiaomi Redmi AX1800, y entonces posiblemente alcanzaríamos las velocidades que tenemos aquí en el salón. Esta extensibilidad de la red Wi-Fi está muy bien, ya que nos permite romper todas las barreras, sobre todo en casas con varias plantas. Bueno, como habéis visto, en una casa con 2 plantas de unos 60 metros cuadrados se nota mucho la cobertura de una planta a otra usando una red mesh o no usándola. Además, lo bueno que tienen estos routers es que podríamos ir añadiendo nodos en las diferentes habitaciones de casa para tener una cobertura y una velocidad todavía mucho mejor. Y por último, comentaros que la red mesh la podéis hacer no solo con estos dos routers, sino con cualquiera de los routers Xiaomi o Redmi AX de la gama. El Xiaomi AX3600, el Redmi AX5, el Redmi AX6 o el Xiaomi AX1800. Pues nada, si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente intentaré ayudaros. Y si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.